En el marco de la versión número 45 del Salón Nacional de Artistas se llevó a cabo el proyecto curatorial Contrainformación, que contó con exposiciones que sugieren y muestran contrarrelatos a las maneras de contar el pasado y el presente. En tal contexto se expuso La increíble y triste historia de la reforma agraria y su incora desalmado, de Walter Joe Broderick, que es un conjunto de historietas y tiras cómicas publicadas originalmente a comienzos de los años 70. En ellas se muestra de manera cómica, pero también con intenciones de ataque, las luchas campesinas y una manera de concebir la reforma agraria. A lo largo de los panfletos con historietas se muestra de manera satírica un modo particular de concebir la cuestión rural. Se nos muestran a los intentos de reformas agrarias como ficciones o fracasos. Se nos muestra una manera particular de concebir la historia rural de Colombia como un compilado de injusticias y se nos invita, entre ilustraciones simpáticas pero preocupantes, a entender de manera particular el rol de lo que allí se llama imperialismo yanqui y entender las injusticias que los campesinos sufren en aquellos años. En una última fase vista en el curso nos dimos cuenta de que es necesario estudiar la estructura de sentimientos que da vida a la pertenencia nacional. Esta pertenencia nacional es esencial para la construcción de nación, ya que la construcción de nación se da por medio de construcción de consensos y coerción, lo que Gramsci llama hegemonía. Pérez Agote nos habla dos momentos analíticos en esta formación de la nación. Uno de estos constituye la representación social y sus consecuencias en el comportamiento, es decir, el significado que tienen los actores acerca de la nación y cómo esto se ve reflejado en sus comportamientos y sus sentidos. Para entender la exposición, nos remitimos a este momento analítico, ya que nos planteamos cómo se inscriben culturalmente la idea de Estado y nación a través de las diferentes historietas en los años. La estructura de sentimientos que se da a través de los dispositivos son esenciales para ser sujetos nacionales, como la naturalización del paisaje y la pertenencia social, con lo cual estas estructuras son también útiles para entender la ausencia de sensaciones de ser realmente sujeto nacional. A través de estos dispositivos podemos entender la autocategorización social y la autoexperiencia e integración territorial en el arte de las historietas producidas por algunos actores. Estas ilustraciones son particularmente interesantes en la medida en que nos permiten ver las maneras en que los jóvenes de la época, particularmente quienes estaban influenciados por el marxismo y la Revolución cubana, concebían el problema agrario. Estas ilustraciones son evidencias de la existencia de un descontento y es también evidencia de las ideas que fluían en la academia para entender la problemática del campo. Eran ideas de izquierda, eran ideas dolidas y de indignación. Esta exposición rescata la perspectiva que los jóvenes tenían de los campesinos y de su lucha. Este tipo de expresiones muestran a su vez las ganas de denunciar y atacar aquello que se considera enemigo para las clases desposeídas y marginadas, es decir, agencias estatales como el INCORA, políticas estatales, agentes económicos extranjeros, entre otros. Este tipo de artefactos culturales nos permiten concebir con mayor claridad un aspecto del fenómeno social del problema agrario que quizá desde los relatos oficiales o desde los registros estatales no es tan sencillo apreciar. Tal aspecto son las ideas que fluían por la juventud y aquellos que estaban a favor de las luchas campesinas de la época. Tales ideas, que en el caso particular de las tiras cómicas expuestas son de tintes claramente marxistas y están influenciadas por la Revolución cubana, sin duda eran ideas de sentimiento de injusticia, de rencor hacia los perpetradores de la desigualdad y del abandono,